Hola, yo soy Brenda Karina Cruz Martínez, estudiante de la maestría en psicopedagogía de la Universidad IEU, y el día de hoy les voy a presentar mi estudio de investigación sobre el impacto de las actividades musicales en la neuroplasticidad de adultos mayores, un enfoque cognitivo en memoria y concentración. Vamos a comenzar con el planteamiento y los objetivos de este estudio. Nuestro planteamiento del problema es que el deterioro de la memoria y la concentración en adultos mayores afecta su autonomía y su calidad de vida. Entonces, nuestro objetivo general será evaluar cómo actividades musicales como el canto, el ritmo y el movimiento pueden inducir neuroplasticidad y mejorar funciones cognitivas. De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos, que serían medir cambios en memoria de trabajo y atención sostenida, analizar experiencias subjetivas de bienestar y concentración, e integrar resultados cuantitativos y cualitativos para una visión completa. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizar su estructura, sus funciones y conexiones sinápticas a partir del aprendizaje y las experiencias. Esto permite mejorar las funciones cognitivas como la memoria, atención y lenguaje. Antes se pensaba que el cerebro solo podía reorganizarse durante los primeros años de vida en la infancia. Hoy sabemos que la neuroplasticidad se mantiene a lo largo de toda la vida. Adultos y personas mayores también pueden generar nuevas conexiones neuronales mediante aprendizaje, entrenamiento cognitivo o experiencias. El supuesto teórico y las variables. El supuesto principal es que la práctica musical regular favorece la neuroplasticidad y mejora el rendimiento cognitivo en adultos mayores. Tenemos la hipótesis que es la participación en actividades musicales rítmicas y estructuradas contribuye a mejorar la memoria y la concentración en adultos mayores, contrarrestando parcialmente los efectos del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento y favoreciendo su autonomía en la vida cotidiana. Nuestra hipótesis responde al planteamiento del problema. También tenemos las variables independiente y la variable dependiente. La variable independiente es el tipo de actividad musical, por ejemplo, el canto coral, la percusión rítmica o los ejercicios del método Babne. Y la variable dependiente es el desempeño en la prueba cognitiva, en este caso DigitSpan, que fue la que utilicé, y percepciones observadas y respuestas en las entrevistas. La variable independiente es la causa. En este caso serían las actividades musicales. Y la variable dependiente es la consecuencia o lo que surge a partir de la aplicación de la variable independiente, que sería el, el desarrollo cognitivo a partir de estas actividades que se aplicaron. El marco contextual, legal e histórico. En el contexto social, México enfrenta un crecimiento acelerado de su población adulta mayor, con retos en salud cognitiva y envejecimiento activo. En el marco legal, la Constitución y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores garantizan acceso a programas de salud y cultura, lo que legitima la inclusión de la música como estrategia de intervención. En el marco histórico, desde la musicoterapia en los años 60 hasta investigaciones recientes, del 2022 al 2025, la música se ha consolidado como herramienta de estimulación cognitiva y emocional.
El marco teórico nos dice que la literatura reciente muestra en Oxford Academic de 2023 que la participación musical reduce el declive de la memoria episódica. Carlomagno y otros en 2025 dice que la música revela biomarcadores de envejecimiento y plasticidad cerebral. Y en National Geographic de 2025 dice que aprender un instrumento puede revertir la reducción de volumen cerebral asociada a la edad. Tenemos también algunas teorías aplicables, como la teoría de la neuroplasticidad, y esta plantea que el cerebro mantiene la capacidad de reorganizarse y generar nuevas conexiones sinápticas a lo largo de la vida, incluso en la vejez. También tenemos la teoría del envejecimiento activo. Esta propone que la participación en actividades significativas como la música favorece la salud física, mental y social. Y también tenemos la teoría de la estimulación cognitiva, que sostiene que la práctica de actividades estructuradas puede retrasar el deterioro cognitivo y mejorar funciones como la memoria y la atención. Dentro de la metodología encontramos que tenemos un diseño cuasi experimental de este estudio y de tipo transversal. Esto quiere decir que tenemos que se formó un grupo y que este grupo de personas sobre las que se realizó el estudio, se tomaron datos a través de instrumentos que nos permitieron hacer la recolección de estos datos y posteriormente se realizaron las pruebas de forma transversal, es decir, en un solo momento. También es de un diseño mixto con integración de datos cuantitativos y cualitativos. En el método cuantitativo se aplicaron pruebas neuropsicológicas de memoria y atención en un único momento de evaluación, que es el post-test. Aquí utilicé el instrumento cuantitativo llamado DigitSpan, que es una prueba de retención de dígitos, y se analizó con este software estadístico que se llama Jamovi. Por el lado del método cualitativo se realizaron entrevistas y análisis de contenido para explorar la vivencia de las actividades musicales y su impacto percibido en la vida cotidiana. Aquí utilicé el instrumento cualitativo de las entrevistas semiestructuradas y estas se codificaron en el software de Atlas.t, que es un software utilizado para los datos cualitativos y también de métodos mixtos como este. Este estudio es de un alcance correlacional y explicativo. Correlacional porque estudia asociaciones sin manipulación experimental y es explicativo porque intenta dar razones teóricas y científicas de estas asociaciones. La población que participó fue de adultos mayores de 60 años o más que han estudiado en la Academia de Música CEPEM Lomas de la Ciudad de México durante 6 a 8 años. Y aquí podemos observar algunos de los resultados que se pudieron obtener en estas pruebas. Tenemos primero los resultados de la prueba DigitSpan, que son los resultados cuantitativos. Aquí podemos ver que las estadísticas descriptivas nos dicen que en un orden directo obtuvimos una media de 7.3 dígitos
y un rango de 6 a 8. Y en el orden inverso obtuvimos una media de 5.4 dígitos y un rango de 4 a 7. La prueba DigitSpan de retención de dígitos es una serie de dígitos que se van dictando a los participantes de manera individual. Esta prueba se aplica de forma individual, diciendo esta serie de números, primero en orden directo. Por ejemplo, si yo digo 736, el participante tiene que responder de la misma manera, 736. Después se hace una segunda vuelta eh, con dígitos, pero ahora la respuesta debe ser en orden inverso. Si yo le indico al participante un orden de dígitos de 736, el participante tiene que decirlo de manera inversa, que sería 637. Entonces, se van aumentando estos dígitos, la cantidad de dígitos, hasta que llegamos a un momento en el que el participante ya no puede continuar recordando esta serie de números. Entonces, los resultados nos muestran esto. En la gráfica de orden directo tenemos a los participantes de participante 1 al participante 7, cuáles fueron los resultados que nos fueron alcanzando en el orden directo. Y en la gráfica del lado derecho tenemos el orden inverso, ¿no? El orden directo nos va indicando una memoria a corto plazo. Y en el orden inverso nos va indicando una memoria de trabajo, que es como la memoria a corto plazo, pero utilizando esa información para hacer un procedimiento, en este caso, para generar un proceso, en este caso, eh, decir los dígitos en orden inverso, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues requiere más trabajo este orden inverso y lo podemos observar que tenemos una menor cantidad registrada, ¿no? Un menor rango de números alcanzado, pero es el resultado estimado, esperado y es correcto. También tenemos otros resultados, por ejemplo, de esta tabla de análisis de código documento de entrevistas que se realizó eh, con el instrumento cualitativo de las entrevistas estructuradas, atlas.t. Y aquí podemos observar que tenemos varios códigos temáticos, por ejemplo, la atención sostenida, calidad de vida, catarsis emocional, concentración, emociones positivas, y podemos observar el número de veces que se mencionaron estos códigos temáticos con relación a cada participante. Aquí se identifican tres categorías principales, que sería la categoría de la cognición, en donde identificamos la memoria de trabajo, atención sostenida, concentración y flexibilidad cognitiva. También la emoción, en donde se mencionó la felicidad, motivación, catarsis y bienestar. Y por último, la organización y calidad de vida, en donde se habló del pensamiento estructurado, el uso de agenda, orden en actividades cotidianas y mejor calidad de sueño. Los resultados principales fueron entonces una mejora significativa en la memoria de trabajo y atención sostenida en la mayoría de los participantes.
También relatos cualitativos que destacan mayor concentración, disfrute y sensación de vitalidad. Y evidencia de que la música no solo estimula lo cognitivo, sino también lo social y emocional. Las conclusiones nos dicen que este estudio abordó el problema de cómo estimular la memoria y la concentración en personas adultas mayores mediante actividades musicales. Se diseñó una investigación mixta que combinó la prueba cognitiva DigitSpan y entrevistas cualitativas, obteniendo resultados que muestran mejoras significativas en la memoria de trabajo y una percepción positiva de concentración y bienestar emocional. En conjunto, los hallazgos confirman la hipótesis de que la música favorece la neuroplasticidad, respondiendo a las preguntas y objetivos planteados. Aunque el tamaño de la muestra y la ausencia de grupo control limitan la generalización, los resultados implican que la música puede ser una herramienta valiosa en programas de estimulación cognitiva y envejecimiento activo. Se recomienda que futuros estudios amplíen la muestra, incluyan grupos control y evalúen efectos a largo plazo, integrando otras pruebas neuropsicológicas y biomarcadores. Con esto concluyo mi presentación y les agradezco mucho. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Si gustan, pueden levantar la mano o escribir en el chat para que yo les dé la palabra. Adelante, Said. Vale, Bren. En la metodología cuantitativa, ¿qué pruebas se aplicaron, perdón? Ah, no te alcanzo a escuchar. Perdón, una disculpa. Sí, en la metodología cuantitativa se aplicó la prueba DigitSpan, la prueba que les mencionaba que era la de retención de dígitos, ¿no? En donde el participante tiene que recordar una serie de números que se le va indicando y estas son de orden directo y orden inverso. Adelante, Viviana. Gracias. ¿Consideras, Brent, que fue un tema complicado de recopilar la información? Obviamente, en relación a tu marco teórico y a tu estado del arte, lo más reciente que pudiste encontrar, ¿consideras que te costó trabajo recopilar información sobre este tema? Creo que, por ejemplo, en el tema de la neuroplasticidad, pues hay estudios que son más actuales, ¿no? Como les comentaba un poco, bueno, la presentación de repente siento que es muy poco tiempo para resumir tanta información, ¿no? Y hay muchas cosas que no se están pudiendo decir en este momento y bueno, esa parte siento que sí es importante como tener más el contexto de todo lo que se está hablando aquí, ¿no? Es mucha información. Pero sí, por ejemplo, en el tema de la neuroplasticidad, eh, estas investigaciones nuevas, estos resultados que se han encontrado, pues me favorecieron muy, bueno, han favorecido mucho y también en el caso de mi investigación, porque la enriquecen, ¿no? Y también son estudios que ya se han tomado para realizar enfocados en la disciplina, por ejemplo, de la música y de esto de la metodología BAPNE que comentaba, que es bastante nueva. Entonces, son estudios muy recientes
No considero que haya sido tan complicado encontrar o recolectar la información, pero sí son muy recientes y bueno, es muy bueno también que le demos continuidad a esos estudios que se están haciendo con esa, o sea, de manera tan reciente, ¿no? Y por ejemplo, en este proyecto, en este estudio, también lo realicé porque me gustó que ya se había implementado este tipo de actividades en el contexto musical y entonces este grupo de experimental ya tiene entre 6 y 8 años practicando las actividades. Entonces, me pareció muy valioso poder recopilar los datos para analizarlos y seguir contribuyendo con esta investigación científica. Adelante, Miguel. ¿Cuánto tiempo, buenas noches, cuánto tiempo tiene que pasar desde que, digamos, inicias con pues la disciplina musical o hobby o como se llame, para ver resultados? Mm, pues yo creo que depende de varios factores, por ejemplo, de el tiempo que se realiza la práctica musical, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tomar las clases una vez por semana, 1 hora por semana, que de forma más continua y constante, ¿no? Eso por un lado. Y si lo aplicamos un poco más hacia el enfoque del estudio, pues es muy diferente, por ejemplo, cuando trabajamos estas actividades con niños que tienen una mayor neuroplasticidad que los adultos mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, este grupo experimental, bueno, que se encuentra en una zona mm, en donde tenemos pues un nivel socioeconómico alto o medio alto, eh, pues creo que eso nos permite también tener como un mejor trabajo con este grupo, ¿no? Porque son más constantes, porque sus necesidades están cubiertas, digamos de esa manera, para que ellos puedan tener esta constancia en la práctica musical. Entonces, mm, creo que puede haber efectos desde poco tiempo, pero depende, ¿no? Depende del tiempo que se aplique en las actividades y también la constancia en la que se mantenga la práctica musical. Adelante, Carol. Hola, buenas noches, gracias. Un poquito de la mano con lo que preguntaba Miguel y bueno, pues considerando como toda la experiencia que adquiriste en esta investigación y también de todo el tiempo que llevas trabajando en este ámbito, ¿sí consideras que es bastante, no sé, recomendable que se tenga una actividad de este tipo y especialmente en personas mayores? O sea, em, sí es como, sí hay una diferencia entre de plano no hacer nada y al menos tener 1 hora a la semana, por ejemplo, con una actividad así. Sí, completamente, completamente, y los estudios científicos lo respaldan, ¿no? Le dan ese sustento a estos resultados, ¿no? Porque aquí ya no pudimos hacer, digamos, la comparación directa porque también a lo mejor otra propuesta que comentaba era la de tener un grupo control, ¿no? Que es un grupo que no va a realizar las actividades y el grupo que sí realiza las actividades para que podamos tener la comparación bajo las mismas circunstancias de cuáles han sido los resultados cognitivos, ¿no? En este caso. Pero sí, definitivamente también está sustentado que, por ejemplo, la musicoterapia también en adultos mayores es muy beneficiosa, ¿no?
Aquí en este caso estuvo enfocado a las actividades musicales, más, por ejemplo, de tipo percusión corporal, actividades rítmicas y de movimiento y canto. Entonces, sí, los resultados son bastante buenos. Entonces, sí es muy recomendable implementarlo. Incluso a mí me gustaría eh, crear un programa, ¿no? En donde podamos tenerlo un poquito más accesible para otro sector de la población, ¿no? Entonces, ya con estos resultados, a lo mejor eso puede ser muy favorable para iniciar con esta propuesta. Sí, adelante, Guadalupe. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias, maestra Brenda. Y bueno, entonces cuando en los dígitos trabajábamos, dijiste de memoria a corto plazo, lo de decirlo en el orden inicial y después de manera inversa, sí entendí, de ahí estás trabajando largo plazo. Cuando hablamos de esas dos maneras, estamos hablando, por ejemplo, también del Alzheimer, ¿no? Que es una cuestión que afecta a los adultos, ¿no? Ujú. Ay, perdón, que diga Sí, una cuestión más bien. Es que no me acuerdo si decirle trastorno o qué. Pero ¿nos podrías ujú. platicar un poquito de cuáles son los beneficios? Yo sé que completamente, o sea, sí se puede prevenir, curar, no, tal vez, pero ¿nos podrías platicar acerca de los beneficios de la práctica musical, para la prevención del Alzheimer? Un poquito. Claro, sí, también hay respaldos científicos acerca de los beneficios de la música en general y la musicoterapia, por ejemplo, aprender un instrumento musical. Hay personas que tienen Alzheimer y el aprendizaje del instrumento musical forma parte de la memoria a largo plazo, entonces es algo que no se pierde, es algo que muchas veces incluso se utilizan como recursos de musicoterapia o recursos de escuchar canciones que pueden ayudar al paciente a recordar, por ejemplo, si es música que escuchaba en su juventud, ¿no? Entonces eso hace como que reconectar em, las conexiones neuronales y que puedan nuevamente regresar a esos periodos de lucidez. Entonces sí, la música es muy beneficiosa en ese sentido. Gracias. Sí, adelante, Said. Gracias. Sí, gracias, Brenda. Hay personas a las que se les complica aprender instrumentos musicales, demás. ¿Hay algún consejo que les puedas dar en cuanto a bueno, para que se puedan animar a iniciar o intentarlo? Bueno, de inicio es muy importante encontrar un buen maestro de música, ¿no? Con el que sientan seguridad, comodidad, que haya buena relación, buena química con ese maestro de música y él puede darle una buena guía a la persona que tiene interés en iniciar con el aprendizaje. Y bueno, pues yo considero también que cada persona tenemos como diferentes em, habilidades y entonces lo que a una persona se le puede facilitar, a otra persona se le puede dificultar. Entonces, muchas veces lo mejor es no compararse, ¿no? Y ir de la mano con un maestro que te pueda guiar en tu proceso para que vayas aprendiendo. Lo importante es que se puedan ver resultados, que se pueda ver el avance, ¿no? Entonces, no es tanto compararse
cuánto tiempo quizás me está tomando a mí lograr resultados en comparación con otra persona, sino más bien qué tan constante y de qué manera lo estoy logrando. Bueno, gracias, Belén. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo tengo una última. Sí, adelante. Bueno, mencionaste al final de tu exposición que tú hacías como unas recomendaciones para futuras investigaciones, ¿no? Dentro de ellas que pues se pudiera hacer con grupos más grandes, que se pudiera a lo mejor realizar de otra forma, pero bueno, a lo que yo voy es que consideras tú que con la investigación que realizaste, el tú continuar con esa línea de investigación y que colegas tuyos se unieran, podría mejorar la conciencia social de que justamente los adultos mayores tuvieran actividades en la música para poder mejorar y que obviamente mejoraran los programas para ellos. Sí, completamente. Yo creo que un trabajo en equipo es mucho mejor. Podemos lograr más cosas en menor tiempo. De repente, pues un solo investigador pues puede abarcar poco, ¿no? Entonces, considero que sí, sería muy bueno implementarlo en otras escuelas de música o, o academias, ¿no? En donde que se encuentren también en diferentes zonas quizá de la ciudad o de otras partes del país, y eso nos puede todavía enriquecer más la información. Grupos más grandes, lo que mencionaba, ¿no? Grupos, los grupos experimentales, pero también grupos de control para tener un poquito más de comparación y de esta manera recopilar más datos y más información. Y pues también lograr más capacitación para los maestros o educadores y que todas estas técnicas se puedan implementar en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en asilos o en otros espacios en donde podamos apoyar, ¿no? A las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, y a que tengamos también estos programas de acceso en general para todas las personas, todos nuestros adultos mayores que quieran tener acceso a ellas. Adelante, Guadalupe. Ok, bueno, pues sabemos que cualquier actividad artística va a hacer su propia participación o aportación a una mejor salud en los adultos mayores, ¿no? Pero ¿por qué? Ya sé que eres cantante, y obviamente pues estás con la música, pero ¿nos podrías explicar, o sea, por qué la música? ¿Qué es lo que, o sea, yo sé un poquito, pero ¿por qué la música? Para ayudar y mejorar la calidad de vida, la memoria, la movilidad. Entonces, ¿por qué la música frente a otras actividades? Todas son buenas, yo considero, ¿no? Pero me gustaría que nos resaltaras por qué la música. Bueno, en mi proyecto, en mi estudio de investigación, como mencionaba, pues vi la posibilidad, ¿no? De poder darle continuidad a esta investigación que ya se había creado anteriormente. Y poder recopilar los datos me parecía muy importante porque está enfocado en adultos mayores, ¿no? El método Wapner pues se ha utilizado em, para todas las personas que lo han realizado desde las infancias, ¿no? Pero en este caso, pues teníamos ese enfoque hacia los adultos mayores.
Entonces, bueno, en parte fue como ver esa oportunidad, de algo que me parece muy interesante y que además, pues, es algo a lo que puedo aportar. Y bueno, también en la parte de la pregunta, ¿no? ¿Por qué la música? Bueno, porque como tú mencionas, yo soy cantante bueno, de la licenciatura en canto. Y entonces, cuando yo elegí estudiar la maestría en psicopedagogía, pues fue porque quise enriquecer más aumentar mi conocimiento, ¿no? Porque yo he dado clases, ¿no? Me he dedicado a la docencia durante varios años y es algo que a mí me apasiona mucho. Entonces quise enriquecer mi conocimiento y ahora mi intención es también aportar, ¿no? Aportar al área musical, eh, ahora con este nuevo conocimiento y con esta nueva em, maestría que estoy cursando. Entonces, pues esa es mi intención, un poco fusionar ambas cosas para seguir enriqueciendo la parte científica de investigación en la música. Gracias. Gracias. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, yo les agradezco muchísimo su asistencia y deseo que pasen una bonita noche. Muchas gracias.